Buenas, mi nombre es Héctor Pérez, soy estudiante de la Universidad Fermín Toro de Acarigua, Estado Portuguesa. Soy estudiante de la actualmente estoy estudiando Ingeniería en Telecomunicaciones en la universidad y estoy cursando Matemáticas 2 por SAIA. Aquí hoy les voy a resolver una integral sobre una de las que la profesora mandó por la página. Tenemos esta integral, la integral de dx sobre x al cuadrado de la raíz de 4 menos x al cuadrado. Como podemos ver, esta integral no la podemos resolver por integración por parte. Y si la resolvemos por la sustitución por u, ¿verdad? Como podemos ver, u, ¿verdad? Si en este caso nuestra incógnita sería esta, porque esta es la que nos está alterando el ejercicio, ¿verdad? Entonces, si nosotros colocamos que 4 menos x al cuadrado, ¿cierto? La derivada con respecto a u sería igual a la derivada de esta, de la constante 0. Entonces, la derivada de esta nos queda 2x. Porque recordemos que a esta, cuando derivamos con un exponente al cuadrado, a este se le resta 1 de dx. Esto que está acá no es lo que nos da acá. Entonces, como no es, y tampoco es por integración por parte, existe un método llamado sustitución trigonométrica, que una de sus propiedades son, ¿verdad? Que si yo tengo la raíz de a al cuadrado menos b al cuadrado será igual a será igual a x, que será igual a por seno del ángulo. Entonces la derivada con respecto a x será igual a por coseno del ángulo del ángulo. Partiendo de esto, ¿verdad? Y también sabiendo que, como puede ver, nosotros aquí necesitamos tener 2 al cuadrado. Necesitamos tener ambas expresiones al cuadrado. Como no es así, nosotros podríamos convertir o transformar esto. Nos quedaría la raíz de, ¿verdad?, de 2 a la 2 menos x a la 2. ¿Por qué? Si aquí no he alterado en nada mi ejercicio. ¿Por qué? Porque 2 a la 2 sería 4. Entonces, luego de eso, ¿verdad? Y sabiendo lo que vamos a usar, sustituimos de acuerdo a como nos indica acá. Tenemos que x va a ser igual a en este caso es 2. Entonces, tendríamos que 2 por seno del ángulo, y la derivada con respecto a x sería igual a 2 por coseno del ángulo del ángulo. Luego de allí, procedemos a sustituirla en la integral y nos quedaría de esta manera, que la integral de x es toda esta expresión que está acá, sería 2 por coseno del ángulo del ángulo sobre x, esta es nuestra x, nos quedaría 2 por seno del ángulo, ¿verdad? Pero como esto está al cuadrado, esto lo colocamos aquí al cuadrado. La raíz 4 la dejamos así igual, menos x, donde está x, sustituyo aquí, ¿verdad? Como está al cuadrado, nos queda al cuadrado. 2 seno del ángulo al cuadrado. Seno del ángulo al cuadrado. Luego de allí, ¿verdad?, procedemos a resolver este elevado, el elevado a la 2. Este lo multiplicamos por cada quien, ¿verdad? Este es un ejemplo. Aquí lo colocamos 2 al cuadrado porque esta expresión está afectando todo esto. Entonces nos quedaría igual que la integral de 2 coseno del ángulo de d del ángulo sobre 2 por 2, 4. Y el seno al cuadrado sería seno al cuadrado del ángulo. Entonces de la raíz de 4, que procedemos a hacer lo mismo, 2 por 2 serían 4, y seno al cuadrado sería seno al cuadrado del ángulo. Una vez llegada a esta expresión, sacamos factor común dentro de la raíz. Sacamos factor común porque siempre en una integral, cuando utilizamos integración trigonométrica, siempre nos tiene que dar, siempre tenemos que sacar factor común dentro de la raíz. Entonces esto nos quedaría de esta manera. Entonces, también, ¿verdad? Sí, aquí, como podemos ver, aquí tenemos un 2
4. Entonces la mitad de 2 es 1 y la mitad de 4 es 2. Esto sale afuera de la integral. Por ser entonces esto nos queda 1 sobre 2. Entonces la integral de coseno del ángulo, sobre seno al cuadrado del ángulo, ¿verdad? Como sacamos factor común acá, esto nos quedará la raíz de 4 multiplicar a 1 menos seno al cuadrado del ángulo. Luego de llegar a esta expresión acá, ¿verdad? Procedemos a utilizar una fórmula, ¿verdad? Sobre las propiedades de las multiplicaciones de las raíces, que tenemos que, si tenemos la raíz de a más b, va a ser igual a la raíz de a más la raíz de b. Entonces, partiendo de esto, tendremos que esta sería nuestra a y esta sería nuestra b. Entonces, luego de saber cuáles son nuestra a y nuestra b, aplicamos esta, pero adentro de esta raíz. Entonces, esto nos quedaría igual a la integral la integral de 1/2, es igual a 1/2 de la integral del coseno del ángulo, del ángulo, sobre seno al cuadrado del ángulo, ¿verdad? Esto dado por la raíz de 4 más la raíz de 1 menos seno al cuadrado del ángulo. La raíz de 4 es 2. Por ser 2, ¿verdad? Esta sale afuera de la integral. Al salir afuera de la integral, multiplicamos 2 por 2. Porque si sale afuera de la integral, ¿verdad? Multiplicamos esta sale afuera de la integral como 1/2. Entonces, como sale afuera por 1/2, nos quedaría 1/2. 1/2 por 1, 1/2 por 1/2 por 1/2, nos quedaría 1 sobre 4 de la integral, ¿verdad? De coseno del ángulo, sobre seno al cuadrado del ángulo, por la raíz de 1 menos seno al cuadrado del ángulo. Utilizando una de las propiedades del coseno, una de las propiedades, ¿verdad? Tendríamos que de las identidades trigonométricas tenemos que coseno al cuadrado del ángulo sería igual a 1 menos seno al cuadrado del ángulo. Entonces, de acuerdo a esto, lo utilizamos acá. Entonces tendríamos que 1 sobre 4, la integral de coseno al cuadrado del ángulo sobre seno al cuadrado del ángulo, la raíz de, en vez de colocar esto, vamos a colocar es coseno al cuadrado, la raíz, ¿verdad?, del coseno al cuadrado del ángulo. Entonces, luego de acá, este coseno al cuadrado, esta raíz se va con esta, ¿verdad? Y nuestro coseno se va con este coseno. Entonces, luego de aquí nos queda que la integral de 1 sobre 4 será igual al DO o al D del ángulo, porque recuerda que esto no fue lo que nos quedó de acá arriba, sobre, al irnos todo esto, únicamente nos queda el seno al cuadrado del ángulo. Ok, luego de acá, ¿verdad? De acuerdo a las identidades trigonométricas, hay una identidad que nos dice que cosecante de x es igual a 1 sobre seno de x. Entonces, como podemos ver, esto es como si nosotros dijéramos 1 sobre seno, esto es como si nosotros dijéramos 1 sobre seno de x. Entonces, si es así, ¿verdad? Entonces, esta integral nos quedaría 1 sobre 4
de la integral, ¿verdad? Del cosecante al cuadrado bueno, tenemos que un medio de la integral de la cosecante al cuadrado, tenemos que un medio integral de la cosecante al cuadrado del ángulo del ángulo. Ajá. Una vez llegado acá, ¿verdad? Aplicando la tabla, tenemos que luego, una vez aplicado la tabla, ¿verdad? Luego procederíamos a resolver esta integral. Entonces esto nos quedaría, ¿verdad?, igual 1 sobre 4, la integral de coseno al cuadrado, según la tabla, nos quedaría menos cotangente del ángulo, y ahí aquí sí aparece nuestra DC. Entonces, resolviendo esto, esta integral, ¿verdad?, nos va a quedar menos 1 sobre 4. Recordemos que esta está multiplicando a toda esta expresión. Nos queda 1 sobre 4 la cotangente del ángulo más C. Luego de aquí, ¿verdad?, de tener esto, devolvemos a nuestra variable original. Nuestra variable original, que sería la que tenemos acá. Entonces, una vez sabemos que tenemos que devolver a nuestra variable original, nos quedaría de esta manera, que x, ¿verdad?, si tenemos que x sería igual al 2 seno del ángulo, ¿verdad?, como si nos vamos a devolver a nuestra variable original. Entonces nos quedaría, despejando, ¿verdad?, nos quedaría que el seno del ángulo es igual, ¿verdad?, a x, ¿verdad?, y este pasa hacia abajo, sobre 2. De acuerdo a esto, acá hay una manera, un truco, ¿verdad? Aquí hacemos, en donde podemos utilizar esto. Hacemos el triángulo. Aquí marcamos nuestro ángulo. Entonces, si sabemos, ¿verdad?, que la cotangente es igual al coseno sobre seno. Es como si estuviésemos diciendo que la cotangente es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Si no tenemos aquí que el cateto opuesto, ¿verdad?, esta sería x, ¿verdad?, y esta sería 2. Entonces, ¿cuál sería nuestro cateto adyacente, ¿verdad? Nuestro cateto adyacente sería toda esta expresión que usamos acá. Si es esa, tendríamos que la raíz de 4 menos x al cuadrado, ¿verdad? Luego, bueno, como lo que ya le había dicho, ¿verdad?, que la cotangente, ¿verdad?, es igual al coseno sobre seno, como estuviésemos diciendo que es sobre el cateto adyacente sobre el cateto opuesto. Partiendo de esto, sustituimos acá y nos queda acá, ¿verdad?, nos quedaría que 1 sobre 4, ¿verdad?, x, 1 sobre 4, ¿verdad?, nos quedaría x sería, ay Dios, perdón, aquí nos quedaría, perdón, la raíz, la raíz de 4 menos x al cuadrado, ya, sobre x. Luego de aquí, más nuestra constante de integración. Luego de acá, ¿verdad?, tendríamos resuelto nuestra integral. Bueno, eso fue todo. Muchas gracias.